Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permítame compartir con ustedes una enseñanza que está basada en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, que habla de este pasaje tan conocido que es el Valle de los Huesos Secos. Eh, yo creo que cuando intentamos reconocer aquello que amenaza un estilo de vida espiritual renovado, encontraremos que la apatía espiritual y el activismo son los dos extremos que minan la solidez de nuestra vida, de nuestra intimidad con Cristo. Y para algunas personas la pérdida de motivación y el desinterés por la Biblia son las causas que los alejan de la disciplina espiritual. Para, para la mayoría de los pastores, por ejemplo, hombres y mujeres que están dedicados al ministerio cristiano, por lo general sabemos que nuestro enemigo número uno es el activismo. La suma de compromisos, actividades y agenda sobrecargada terminan por robarnos la comunión diaria con Dios, que es algo que hay que cuidar siempre. Creo que más debes cuidar tu comunión con Dios que toda la labor y el empeño que puedes estar metiendo en el trabajo ministerial. No estamos diciendo que está mal el esfuerzo que tú pongas en servir a Dios, pero creo que más importante que eso es tu comunión con Dios, es estar siempre fresco, renovado espiritualmente. Este pasaje de Ezequiel 37 nos habla de un valle de huesos secos, la manera como Dios miraba el corazón de la nación de Israel, es decir, una nación que tenía una vida seca. Allí en el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 2 dice, Ezequiel dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Está hablando de los huesos que él veía. Él se sorprendía de ver cantidad de huesos, muerte, donde hay huesos, cadáveres, hay muerte. Y Dios veía que el corazón de la nación estaba muerto. Yo creo que el creyente que, por ejemplo, un síntoma de que la vida espiritual se está secando o ya está muerta, es que el creyente ya no se esfuerza en su vida espiritual. Se resigna a vivir apáticamente. No le llama la atención servir a Dios, y esto puede ser, como ya dijimos, consecuencia del pecado permitido y del cual no se ha arrepentido. Porque ese es el otro punto también de esta sequedad espiritual, cuando el creyente ya no tiene el interés de arrepentirse. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 5, lo que dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor está hablando a aquel precisamente que tiene dos cosas que a Dios no le agrada: dureza de corazón y también el mismo corazón no arrepentido, es decir, dureza y corazón no arrepentido. El hombre que está duro, espiritualmente hablando, no tiene interés, no tiene sensibilidad, perdió esa, si es que fue creyente, perdió esa conciencia de pecado. Y puede seguir pecando y haciendo cosas malas y como que ya no le llama la atención. Y por eso el Señor dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Claro que esto obviamente pienso que su aplicación inicial y primaria es hacer al incrédulo, porque el incrédulo es el que tiene el corazón duro y no quiere arrepentirse. El creyente, bueno, ya se arrepintió, ya conoce a Cristo, pero también puede ser que en esa situación de estar activo y descuidando su relación con Dios también se puede enfriar, espiritualmente hablando, y se puede endurecer. La vida seca también, el creyente que tiene la vida seca pues pierde sensibilidad y pierde la compasión. Una característica de la vida seca es que se pierde la sensibilidad espiritual
y la compasión por las almas perdidas. Dejamos de compartir la palabra con el necesitado, nos sentimos mal o nos avergüenza hacerlo. Y también el hombre que tiene la vida espiritual seca, pues no tiene deseo de aprender. No nos interesa capacitarnos en la palabra de Dios. Yo creo que el creyente que está apagado espiritualmente deja de leer su Biblia y también de prepararse en los estudios, por ejemplo, en la academia bíblica, en la iglesia, o capacitarse en eventos, en congresos. Ya no le interesa nada de eso. No le llama la atención. Si no le llama la atención la Biblia, pues mucho menos le va a interesar ir a algún instituto o llevar un curso de academia bíblica en su iglesia. Y el hombre que tiene una vida seca, pues tiene ganas. Sí, ¿ganas de qué? Pues de pecar. El deseo de pecar se hace más intenso, peca y sigue haciéndolo, y se pierde la conciencia de pecado, como dijimos, al punto que ya no necesita arrepentirse o simplemente no le interesa hacerlo. Y si bien es cierto, nosotros cuando vemos a la gente que no tiene a Dios, que no cree en Dios, la manera como viven, y que muchos de ellos niegan a Dios, se burlan de Dios, se mofan de Dios, agreden verbalmente a Dios, pues Dios sabe cómo viven ellos. Pablo, por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 1, verso 28, él habla justamente de ese tipo de personas cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el hombre que no toma en cuenta a Dios, bueno, Dios lo deja. Y más, su mente, Dios lo entrega a una mente reprobada. No para hacer cosas buenas, sino para hacer todo lo contrario, hacer cosas malas. Y verso 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, el pecador se siente a gusto cuando ve que hay otra persona que peca igual que él o peor. Entonces el deleite del pecador es ver que la maldad aumenta, que el pecado aumenta, que la corrupción aumenta. Bueno, la corrupción es algo tan extendido en mi país como quizás en otros lugares de otros países de la región. Pero cuando hay un corrupto es porque tiene que haber más, ¿no? Mi madre me decía a veces, ¿sabes que los niños cuando son niños se ensucian y se llenan la cabeza de piojos? Y cuando mi mamá encontraba un piojo, decía, mira, cuando hay uno es porque hay más. Si hay un piojo, debe haber huevos también. Y efectivamente, cuando hay un malvado, no es solo uno, deben haber muchos más que están escondidos por ahí. Y la corrupción se extiende así. Y déjame decirte que lo malo tiene la tendencia de expandirse más fuertemente que lo bueno. Porque el corazón del ser humano es malo. El corazón del hombre sin Dios es malo. Sí, va a hacer cosas malas. Yo no conozco a un hombre que no tiene a Cristo y que no ama a Dios y que haga cosas buenas, ¿verdad? Puede ser un moralista, pero te aseguro que hace cosas malas también. Entonces, cuando la vida espiritual se seca, Dios, como se lo va a decir al pueblo, ahí en Ezequiel 37, se interesa por reconstruir la vida espiritual de la nación. En el verso 6 del capítulo 37 de Ezequiel, el Señor dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios quiere reconstruir, mi querido hermano, tu vida espiritual. Pero para eso debes hacer lo siguiente, porque acá hay cosas importantes que hay que hacer. No se trata simplemente de decirle a Dios, Señor, reconstruye mi vida, y yo estoy con los brazos cruzados esperando que lo haga. No. Es que el Señor también, si va a reconstruir, va a rehacer algo, pues espera lo siguiente. Primero, una renuncia al pecado. Tienes que renunciar al pecado y arrepentirte. De otra manera es difícil. Hay quienes pretenden llevar una comunión con Dios donde, bueno, quieren granjearse con el mundo, quieren practicar las cosas del mundo, pero a la vez quieren ir a la iglesia, quieren leer la Biblia, orar. El domingo solamente, pero los días de semana tienen todos los 6 días para pecar. Y el domingo lo tienen para arrepentirse. ¿Crees que ese estilo de vida le agrada a Dios? La reconstrucción espiritual implica también
que tú renueves tu fe en Cristo. Salmo 51, verso 10, el salmista dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El único que puede generar un corazón limpio en ti es Dios. El único que puede renovar tu espíritu y darte un espíritu recto dentro de ti es Dios. Nadie lo va a hacer, ni tú mismo. Por mucho que pongas empeño y tengas una autodisciplina férrea, que no dudo que hay gente que lo hace, pero nunca van a llegar al nivel espiritual que Dios espera que alcancen aquellos que creen en Él. Porque mira, una persona que por muy moralista y buena, entre comillas, pueda ser, según su opinión, según su criterio, si no tiene a Dios no sirve de nada. ¿Sabes por qué te digo? Porque nadie entra al cielo por méritos personales ni por esfuerzos humanos. La única entrada al cielo, la única contraseña, por así decirlo, para entrar al cielo es la fe en Cristo. Si tú no tienes fe en Cristo, no crees en Dios, no lo aceptas, pero puedes llevar una vida moralista, eso no te hace entrar al cielo. Para nada. Tendrás que crear tu propio cielo, pero no vas a entrar al cielo que Dios promueve a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la única manera de ser salvos en este mundo es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y claro, que la reconstrucción espiritual que Dios quiere generar en una persona que se arrepiente es que esta persona, si puede haber sido un creyente también, que se está renovando en su vida espiritual, es que empieza a poner de nuevo su atención en la palabra de Dios. El creyente que se desvió, se cayó, se desligó de Dios, se enfrió espiritualmente, como te dije al inicio, no tiene interés de leer la Biblia, no tiene interés de buscar a Dios, no tiene interés de edificarse. Pero cuando Dios reconstruye esa vida espiritual, cuando Dios renueva a ese creyente, ese hombre o mujer empieza a poner una atención renovada en la palabra. Y va a llegar a decir, como el salmista dice ahí en el Salmo 119, versículo 162, cuando dice: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La reconstrucción espiritual implica también el que el creyente busca hacer nuevamente la voluntad de Dios. Sí, déjame decirte que esa es una de las cosas que más le va a interesar, porque él ya se cansó de hacer las cosas a su manera y darse cuenta que cada vez que hace algo o emprende algo sin que Dios lo apoye y lo bendiga y luego se estrella, bueno, ya no quiere hacer lo mismo. Él quiere tener una dirección sabia para su vida y el único que se la puede dar es Dios. Déjame decirte que tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Vamos a cometer errores en esta vida, pero tú tienes que aprender a buscar tu perfección en Cristo. Porque en la Biblia el Señor nos garantiza eso. En Filipenses capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, lo que Dios quiere hacer en ti es perfeccionarte. ¿No? Al decir perfeccionar, no estoy diciendo de que tú vas a ser un hombre que ya nunca más vas a pecar. Eso va a suceder sí cuando ya estés en el cielo, pero aquí en la tierra, aun cuando estamos en vías de perfección, vamos a cometer fallas y errores. Claro que eso no significa que hay que hacerlo, no, porque uno debe procurar no cometer pecados, no caer en pecado. Mas, ¿quién puede decir que ya no peca? No hay nadie. Todos en la vida cometemos errores y fallas, pero tenemos siempre la posibilidad de arrepentirnos. Como dice el Señor en su palabra: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarlos de toda maldad. La reconstrucción espiritual implica vivir el presente, olvidarnos de lo que está atrás, olvidarnos de lo que pasó, olvidarnos de lo negativo que hemos vivido. No estar ahí llorando amargamente por los errores que cometimos, no. Bueno, cometiste errores, ¿ya qué vas a hacer? Como dicen, ya no se puede llorar sobre la leche derramada. Pídele perdón a Dios, humíllate, arrepiéntete y renuévate. Vive el presente con Dios y proyéctate hacia el futuro. Hay muchos creyentes que están
como dice el pasaje de Ezequiel 37 en el versículo 13, muchos están en el sepulcro. El Señor dice acá, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Tú sabes que hay creyentes que están metidos en sus sepulcros y no salen de allí? Porque precisamente están viviendo, como decíamos hace un momento, mirando al pasado. Por ejemplo, un creyente que está metido en el sepulcro y no sale es aquel que tiene heridas en el alma. Heridas que pueden arrastrarse desde la infancia y quedan como taras emocionales que no le permiten desarrollarse, ni crecer, ni poder servir a Dios, porque están atados emocionalmente. No solamente eso, estar metido en el sepulcro es la pérdida de la esperanza. Hay creyentes que desestiman a Dios y ya no creen que Dios puede escuchar sus oraciones, ya no creen que Dios los atiende, más bien piensan que Dios los abandonó, se olvidó de ellos y perdieron la esperanza de seguir confiando en Él. Estar metido en tu sepulcro también involucra la falta de perdón. Es decir, tú no perdonas a aquel que te ofendió. Y estás dando albergue en tu corazón a envidias, a resentimientos, a rencores. Aún siendo creyente puedes estar arrastrando eso en tu corazón, el tener resentimiento contra alguien que te hizo daño hace muchos años de repente y no lo has perdonado. Y como dice ahí en 1 Juan capítulo 2, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿De qué sirve que digas que amas a Dios, vas a la iglesia todos los domingos, llevando tu Biblia, cantas y todo, sirves a Dios quizás, pero tienes rencores en tu corazón contra aquel hombre, mujer o qué sé yo, quizá heridas de infancia, como te dije, que hasta ahora las tienes en tu corazón y no olvidas y no perdonas? Yo te pregunto, ¿Dios te perdonó a ti tus pecados? ¿Sí o no? Dios no es un Dios rencoroso, por si acaso. Dios no es un Dios que te va a sacar en cara lo que has hecho y lo que le has ofendido, y Dios no va a estar resentido contigo, no. Porque el Señor dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Y si Él te perdona, ¿por qué no perdonas tú las ofensas de los demás? Estar metido en el sepulcro es el perder el primer amor. Nuestro primer amor es Dios. Pero cuando perdemos ese primer amor, entonces dejamos que otras cosas cautiven nuestro interés más que las cosas de Dios. Esto lo encontramos ahí en Apocalipsis 2, versículo 4, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Jesús le dice porque veía que esta iglesia era muy activa, activismo, pero dejó su primer amor. Y para Dios más importante es eso, el primer amor. Que el Señor quiere que tú tengas una buena comunión, una comunión de amor con Él. Que Dios sea lo primero y lo más importante en tu vida, más que cualquier cosa en este mundo. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, si Dios te dijera, mira, ámame a mí, ama cualquier otra cosa, no, yo no tengo ningún problema. No dice eso el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que el primer amor tiene que ser siempre Dios. Y yo creo que algo importante que sucede en una vida que está renovándose con Dios es que hay una inclinación nueva hacia la palabra, oír la palabra de Dios. En Ezequiel 37, verso 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo te pregunto, ¿qué crees que Dios va a usar para que pueda renovar tu vida espiritual? No te va a decir, anda al psicólogo, anda al psiquiatra, ándate a hacer terapias emocionales o físicas, ándate a un gym, a un gimnasio. Esas cosas son accesorias. Más importante que eso es que tus oídos escuchen la palabra, porque la palabra es la voz de Dios.
Es algo que Dios quiere decirte para reconstruir tu vida espiritual, porque lo necesitas. La nación de Israel estaba hecha un valle de huesos secos, pero aún así Dios podía renovar esta nación. Y la forma como Dios quería hacerlo es que el pueblo oiga la palabra de Dios. Hay que dejar de poner excusas para leer la Biblia. La Biblia es el manual de nuestra fe y el alimento de nuestra alma. No debemos dejar de leerla. Tú tienes que renovar cada día tu deseo de leerla. La renovación debe involucrar nuestra mente, emociones, nuestra voluntad. Y yo te digo una cosa, que si afecta estas tres áreas, el provecho de ella va a ser beneficioso y edificante. Y no solamente leerla, busca meditar en ella. Meditar, ¿qué cosa es? Es reflexionar interiormente sobre un tema espiritual o moral. Nos ayuda, como alguien dijo, a rumiar la palabra. Entonces, que el ganado, las vacas, los toros tienen la costumbre de rumiar. Se traen el alimento y luego lo devuelven. Eso es rumiar. Bueno, el creyente tiene que rumiar en el sentido de que tiene que saborear la palabra, tiene que sacarle el jugo a la palabra, sacarle el jugo a la enseñanza bíblica y descubrir que tiene múltiples aplicaciones. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Yo te pregunto, ¿tú puedes decir lo mismo? Todo el día es ella mi meditación. Te aseguro que hay muchos que no meditan en la palabra, la leen, se van rápido a su trabajo, al colegio, a la universidad, a los lugares donde tienen que ir, y te aseguro que apenas cruzan la pista ya se olvidaron lo que leyeron. Cuando Dios quiere que tú, cuando leas la palabra, estés tranquilo, el espíritu tranquilo, que no hayan apuros, que no hayan apuros de ningún tipo, no haya estrés, mucho menos, no haya nada que te esté empujando a hacer algo diferente a lo que Dios quiere que tú hagas en ese tiempo especial, porque Él quiere hablar a tu corazón, la meditación. Y obviamente yo creo que el hombre que está siendo renovado, pues va a empezar, si es que lo dejó de hacer, va a empezar a profundizar su conocimiento de la palabra y disponerse a obedecerla. La Biblia es un libro eminentemente práctico. No sirve si no la ponemos en práctica. Si es un libro que solamente lo vamos a leer para tener conocimiento y nada más que eso, no nos sirve de nada. Si estás leyendo la Biblia únicamente para tener recursos para discutir con cualquier otra persona, tampoco. Porque la Biblia no se presta para eso. La Biblia se presta para transmitir sabiduría a tu vida, pero a la vez para que tú seas un hombre que obedezca a Dios en lo que Él te enseña en su palabra. Jesús dijo ahí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que guardar la palabra. Si tú amas a Dios, guarda, obedécela, cumple lo que el Señor dice en su palabra. Y obviamente que el Señor también pues quiere hacer algo. Quería hacer algo en ese valle de huesos secos que se menciona en Ezequiel, que es la llenura del Espíritu Santo. Ahí en verso 9 del capítulo 37 de Ezequiel, el Señor va a decir, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, si ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Buscar la llenura en oración, qué importante. La llenura debe ser una constante en la vida de oración del creyente y es necesaria para poder ser útiles como instrumentos de Dios. Ante amenazas, ante dificultades, ante pruebas, ante situaciones adversas, el creyente tiene que buscar eso, ser lleno del Espíritu, no salir despavorido, corriendo, huyendo y esconderse. Me gusta mucho, por ejemplo, la experiencia de los cristianos del primer siglo, cuando ellos fueron amenazados, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29, cuando habían sido amenazados para que no sigan predicando la palabra, pero ellos se presentaron ante Dios y dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira que la Biblia dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No salieron corriendo, no se escondieron,
No claudicaron, no apostataron, no. Oraron para que Dios les dé poder, valor y denuedo para seguir predicando, para no acobardarse. ¿Necesitamos lo mismo nosotros en estos tiempos? Bueno, yo creo que sí. Déjame decirte que si el mundo avanza y la maldad avanza y la corrupción avanza, me pregunto, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia para contrarrestar esto? ¿Está orando? ¿O están distraídos en eventos, en shows, en espectáculos que ellos mismos crean? Cuando Dios probablemente está haciendo un llamado a la oración, cuando Dios está haciendo un llamado a la humillación, cuando Dios está haciendo un llamado al ayuno, a la vigilia, cuando Dios está haciendo un llamado a que el hombre o el creyente se quebrante. No, los creyentes están distraídos en sus conciertos, en su música, en sus sociales. Y según ellos, eso es avivamiento. No estoy en contra de estas cosas, por si acaso, pero si descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos de buscar a Dios para darle crédito o importancia a estas cosas, entonces ahí sí creo que hay problema. Obvio que Dios quiere llenar tu vida del Espíritu Santo y también pues esto te va a ayudar a ser un creyente obediente. El creyente lleno del Espíritu anhela obedecer y acatar los principios de la palabra. Bueno, en la Biblia encontramos evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice ahí en Efesios capítulo 5, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Y cuando un creyente es lleno del Espíritu, ¿qué hace? Bueno, ya mencionamos lo que hicieron los creyentes que predican la palabra con denuedo y valor. Pero también dice acá, sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo hace que el corazón del creyente se alegre. Y al estar alegre, canta alabanzas, adora a Dios. No es un creyente apático, triste, deprimido, no. Ese creyente que está deprimido tiene un problema, sin duda. Tiene que renovarse. Y Dios quiere hacerlo. El problema es si se deja renovar. Pero cuando Dios te da su espíritu, tú estás cantando y alabando y sirviendo a Dios con gozo. Y obviamente que aprendes a someterte a Él. Y aprendes a someterte también a las autoridades de tu iglesia, ¿no? Porque aquel creyente que dice, no, yo solo me someto a Dios, no me someto a la iglesia, ni al pastor, ni a nadie, yo creo que ese creyente adolece de un problema espiritual. Porque el Señor dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. Y por eso que Dios también creó autoridades, porque si tú no te sometes a la autoridad de tu iglesia, entonces yo pienso que vas a tener problemas de someterte a las autoridades civiles. No tampoco vas a querer someterte a las autoridades civiles y ahí sí puedes tener serios problemas. No, el que tiene que aprender a someterse. Si yo me someto a Dios, por amor a Dios me someto a las autoridades. Claro, que no significa que yo voy a hacer aún lo malo que las autoridades me dicen que haga, no, uno tiene que tener discernimiento. Hay que someterse en las cosas que son correctas y buenas. Pero las cosas que son malas, que van en contra de nuestra fe y nuestros principios bíblicos, bueno, ahí sí creo que hay que ponerle un pare. Y claro, no solamente Dios quiere que tú seas un creyente gozoso y leas la Biblia y te sometas, ¿no? También el Espíritu Santo se manifiesta a través de frutos. Esto lo menciona Gálatas ahí capítulo 5, 22, cuando habla del fruto del Espíritu, que son las cualidades o las virtudes que Dios también quiere manifestar en tu vida, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas son las cosas que Dios quiere ver en ti y en mí. Este es el fruto del Espíritu. Te das cuenta entonces que Dios no solamente apela a que tú hagas un cambio de vida, sino apela a tu carácter, a que tú seas transformado interiormente y que empieces a manifestar estas cosas que se mencionan aquí en Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, para ir redondeando y terminando ya esta reflexión basada en Ezequiel 37, ahí en el verso 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Tener al Espíritu de Dios en el corazón, bueno, es tener gozo, es estar alegre, y también algo importante que menciona aquí es tener reposo, tener paz. Es una paz diferente a la del mundo. Jesús nos da una paz diferente, ¿no? Como lo dijo ahí en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios te quiere dar es muy diferente a la paz que el mundo te da. El mundo te puede dar paz, pero una paz fabricada, digo yo. Hay gente que huye de los problemas y hay formas de escape, ¿no? El escapismo de mucha gente que está en problemas puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser vicios de todo tipo, y pueden ser formas de escape, digo, porque huyen de problemas, dificultades que no quieren enfrentar, pero se están metiendo en otros problemas. ¿Por qué? Porque el hombre que toma o el que se droga, pues se siente en paz, entre comillas. Pero eso no es paz, eso a la larga te va a generar toda una adicción y una problemática que va a dañar tu salud. Una quietud, la paz es una quietud del alma aún en medio de los problemas. Y se puede experimentar la paz interior en medio de las tormentas de la vida, cuando Dios está contigo. Un recurso importante para liberarte de las cargas emocionales es precisamente eso, la presencia de Dios que genera paz en tu corazón. El creyente tendrá emociones fuertes en la vida, va a tener situaciones duras y dolorosas, pero la paz de Dios lo va a mantener en equilibrio. Dios es un Dios de paz y quiere que sus hijos la tengan siempre. Como dice Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto quiere hacer Dios en ti también. Quiere que tú tengas paz, ¿no? Dios quiere guardarte en completa paz. ¿Por qué? Porque si tu mente está perseverando en Dios, si tú confías en Dios, Él va a generar esa paz en tu corazón. Esa paz que mucha gente está buscando y no encuentra. Esa paz que busca aquel que se sume en las drogas, en el alcohol, y que tampoco la encuentra. Y que mucha gente que no tener paz en su corazón, pues prefieren autoeliminarse. Tú sabes que hay 1 millón de personas que se quitan la vida cada año. Cada 45 segundos una persona se está quitando la vida en el mundo. Y muchas de esas personas que se matan están muriéndose porque no tienen paz. Porque están atormentados por los problemas de la vida. Y porque lamentablemente este mensaje de fe no llegó a sus vidas oportunamente. Y si llegó, pues simplemente no le hicieron caso. Pero Dios ama a esas personas y quiere que ellos también accedan a esta salvación que solamente es posible a través de Cristo. Termino con lo que dice el salmista David. Es un texto que ya lo cité hace un momento, en el Salmo 51, verso 10, cuando dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué está buscando David? Una renovación espiritual. Este Salmo 51, tú sabes que es el salmo que él compuso después de haber caído en pecado de adulterio. Pero no se sintió bien, no tenía paz. Había perdido el gozo de la salvación. Sabía que su corazón estaba contaminado y necesitaba una renovación espiritual. Él no quería que Dios lo eche de su presencia. Él no quería que Dios quite su Santo Espíritu. Él quería nuevamente experimentar el gozo, el dulce cantor de Israel. Estamos viéndolo acá deprimido, apático, a causa del pecado. Y él está pidiendo una renovación en su vida espiritual, que es exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y siempre. Acá no se trata de compararnos con David, no. Tú debes saber en qué puedes haber fallado
para que también hayas tenido un declive en tu vida espiritual. Y si tú reconoces que hay eso, necesitas renovarte. Y el único que puede hacerlo es Dios cuando tú se lo permites. Permíteme orar. Gracias, Señor, te doy en esta hora por compartir esta reflexión con mis hermanos y amigos que están escuchando esta reflexión de tu palabra, y pido por ellos. Si es que hay alguien que tiene un corazón quebrantado, adolorido a causa del pecado, que necesita renovarse espiritualmente, Padre, yo oro por esa persona. No sé qué problemas, dificultades puede haber tenido en la vida, que pueden haber quitado de él ese primer amor, se enfrió, se debilitó, se alejó de ti, y bueno, sabe que no le está yendo bien. Y él necesita cambiar, necesita renovarse, y tú puedes hacerlo. Yo espero que el que escuche esto, el que esté abriendo su corazón ahora, tú puedas obrar en su vida y puedas hacer un cambio profundo en él. No interesa quién sea, un hombre, mujer, niño, joven, señorita, pero si reconoce ante ti que necesita renovarse, manifiéstate en su vida, cambia su vida y haz de él o de ella una nueva criatura, para que te alabe, te adore, te honre y te sirva. Porque te pido esto, Señor, con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el tiempo que me has dado para compartirte esta reflexión. Que Dios te bendiga.